Bienvenidos todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a darle pase al hermano. ¿Se llama cómo? Carlos Santos. Carlos Santos. ¿Qué interrogante tiene? Y con todo el gusto trataré de ponerle. Gracias, hermano Luis. Una interrogante que tengo yo hoy son cosas que son muy delicadas y entre ellas está lo que es el sacerdocio. El sacerdocio y algo muy importante que de ahí depende nuestro futuro, lo que es el perdón de los pecados. Creo que es algo muy importante, importantísimo, el perdón de nuestros pecados, lo que es el sacerdocio y el perdón de nuestros pecados. No existe una base sólida, escritural, clara y textual que mencione sacerdotes católicos romanos en el Nuevo Testamento. En Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Una vez el sacrificio en la cruz fue consumado. Ese velo separaba el lugar santísimo donde nadie podía ir, solo el sumo sacerdote. Ese velo nos separaba de Dios, pero al rasgarse en dos indicaba que todos podíamos acercarnos al lugar santísimo, acceso personal a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos 4:16. Acercaos pues confiadamente, dice. Y Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces claramente está anunciando que ya no necesitamos sacerdotes intermediarios, levitas, ni sacerdotes católicos, porque Jesucristo entró, el velo se rasgó y ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Esa es la razón, el por qué no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de sacerdotes administrando, ni saludos en las cartas a sacerdotes. Pues el Espíritu Santo no le ordenó a Pablo poner sacerdotes en las iglesias, a menos de un linaje romano. Pablo mandó a poner ancianos que predican y enseñan, primera de Timoteo 5:17. Y Pablo tampoco fue sacerdote porque él era ministro del Evangelio, no ministro del templo. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? Primera de Pedro 2:5-9. Creo. De esta manera, Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios, pero espirituales, agradables a Dios. El 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hace sacerdotes, pues ahora somos su templo, morada del Espíritu Santo. Y como sacerdotes ofrecemos sacrificios, ya no de animales, sino espirituales. Pero he escuchado que dicen que ese sacerdocio es común de los fieles. Pues no, porque común y real son dos palabras completamente diferentes y opuestas. Común quiere decir que es algo de los plebeyos, del populacho, del vulgo, sencillo, ordinario, corriente e inferior. Es todo. E irreal quiere decir que es honorable, magnificente, nobleza, excelencia, corona, reino, superior. Entonces vemos que común y real son completamente diferentes. Entonces, si somos hijos de un rey, pues somos realeza. Yo considero que ese es el diablo que quiere robar nuestro sacerdocio real y sacar de la mente de la gente y de la mente de los mismos cristianos el sacerdocio que Dios nos dio. Y así como Moisés consagraba con sangre a los sacerdotes, Éxodo 29-21, asimismo Jesús nos consagra sacerdotes por medio de su sangre, que lava, limpia y purifica de todo pecado y quedamos listos para ejercer nuestro sacerdocio y presentar sacrificios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, los sacerdotes son los que presentaban sacrificios y nosotros presentamos hoy también sacrificios, que es nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En resumen, como sacerdotes que presentamos sacrificios y culto a Dios, no necesitamos sacerdotes para que presenten sacrificios ni culto por nosotros. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos a Dios siempre, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. En Lucas 17:11-19 tenemos la historia cuando Jesús sana a 10 leprosos y los manda a los sacerdotes, pero no sacerdotes católicos,
sino eran a los sacerdotes de la ley, a Aarón o a uno de sus hijos, para cumplir la ley de limpieza de los leprosos, porque la ley todavía estaba vigente. Perfecto, excelente. Hasta ahí donde usted ha hablado no tiene nada en contradicción con la Iglesia Católica, solo en un punto, en no distinguir el sacerdocio real del sacerdocio ministerial. Creo que a lo mejor si usted fue católico, usted debe saber que cuando se bautizaron, le dieron a usted el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio real del que usted dice que es el común de los fieles, pero que no es real. Usted no le dijeron, o le dieron mala catequesis. Es sacerdocio común y real. El sacerdote, cuando lo bautiza, le coloca lo que llama santo crisma y le dice las palabras claves, y quiere buscarlo, si quiere confirmarlo, lo puede buscar en la liturgia, donde dice, para que usted considere que usted hizo diferencia del común de los fieles con el real. ¿Sí? ¿Me capta? Entonces, en la Iglesia Católica, cuando se bautiza, se le da esto que dice Pedro, que todos somos sacerdotes. Y por eso se le unge con el Santo Crisma y dice, para que entres a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre, miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, aquí cuando dice que es rey, significa que Dios es el rey de reyes, señor de señores, amén, y que nosotros somos sus hijos y que participamos del sacerdocio real, porque pasamos a ser reyes, sacerdote, profeta y rey. Entonces, la consagración no es solo para el sacerdote común de los fieles, se dice común de los fieles solo para hacer una diferencia, pero el común de los fieles es el sacerdocio real. Ese que es común para todos los fieles. ¿Y qué significa común para todos los fieles? Que todos los fieles lo tienen. Para diferenciarlos del ministerial. Ahí es donde todo lo que usted expuso ahí, que ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio agradable a Dios, que eso estamos ejerciendo el sacerdocio real, ese que usted habló. Pero lo que usted todavía no ha podido identificar en la Sagrada Escritura, que hoy lo va a identificar, es que existe el sacerdocio ministerial. Usted habló de que en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio y lo hacían los de Aarón y los levitas, y que era de animales, y ahora somos santificados y podemos entrar, se abrió la cortina, podemos entrar al cielo, y usted dijo una palabra muy clave, ¿gracias a qué? Al Señor Jesucristo, a la sangre derramada por el Señor. A la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Gracias. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre, es lo que a nosotros nos santifica. ¿Y por qué dice la Biblia que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo? Derramada significa que hay un sacrificio. En comparación con el Antiguo Testamento, que también era sacrificio. Allá eran animales, cordero, y Jesús es el Cordero de Dios. Y entonces hay un sacrificio. Ahora bien, usted pregunta, ¿y dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico, que es el sacerdocio ministerial, que usted no lo va a encontrar así con esas palabras, sacerdocio ministerial? Pero si usted sabe que es sacerdote, si usted tiene conocimiento, me lo dice, si no tiene, yo se lo explico, ¿tiene el conocimiento de lo que significaba para el pueblo de Israel el sacerdote? Sí, era un intermediario entre el pueblo y el Señor. ¿Y qué hacía? Él hacía los sacrificios delante de Dios por el pecado del pueblo. Muy bien, entonces eso es el sacerdote. Sí. Entonces resulta que la confusión suya está porque usted no encuentra la palabra sacerdote ministerial, eso no lo encuentra en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero entonces usted ya sabe que es el sacerdote. Sí. Entonces, como usted ya sabe que es el sacerdote, entonces a mí lo que me interesa es que usted tenga el conocimiento claro de que es el sacerdote, el que ofrece sacrificio por los pecados, y no solamente sacrificio, sino ofrenda y sacrificio por los pecados. Ese era el sacerdote, no el sacerdote común de los fieles, no el sacerdocio real, eso no lo hacían los demás, solamente lo hacía el sacerdote ministerial. Cuando viene Jesucristo, usted me habla del sacerdocio ministerial, y el sacerdocio ministerial y el común de los fieles, usted lo quiere decir que es uno solo, que no hay diferencia, que el verdadero sacerdocio es el real, que es el único para todos, que no tiene distinción entre uno y el otro. Entonces yo le voy a mostrar en la Biblia que sí hay distinción. Primero, para que no haya confusión de lo que es el sacerdote, porque usted lo dijo, usted lo sabe, pero el pueblo no lo sabe. Hágame favor y me lee Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí está la definición del ministerio del sacerdocio, no del real, sino del sacerdocio ministerial, que ejerce un ministerio. El que usted decía,
de ser puente para ofrecer a Dios sacrificio y ofrenda por los pecados. Léalo. El capítulo 5 habla de un sacerdocio levítico, sin duda alguna, y dice así. Perdone. Ajá. Perdone, aclárelo aquí a la gente. ¿Ese lo considera usted el sacerdocio real? Era un ministerial. Ministerial. Ajá. Listo. Esto es lo que yo necesitaba que usted lo dijera. Ok. Ahora, vean la descripción del sacerdocio ministerial. Vamos a describirlo. Porque en la Iglesia Católica tenemos sacerdocio ministerial que está descrito en la Biblia, aunque no diga sacerdocio ministerial, pero está descrito, ¿sí? Y lo vamos a comparar porque usted ya está claro aquí. Ahí usted no se puede confundir. Ahí usted no me puede decir, está hablando del sacerdocio real. Usted es claro, está hablando de un sacerdocio ministerial. De eso estamos muy claros, usted y yo y la gente que nos está siguiendo. Entonces, a mí lo que me queda es mostrarle dónde en la Biblia ese sacerdocio ministerial está en el Nuevo Testamento. Es lo que a mí me toca hacerlo, ¿ve? Bueno, léalo. ¿Cuál era la función? Sabemos que va a hablar del sacerdocio ministerial, no del real, del ministerial. ¿Y cuáles eran las funciones específicas? Y después yo, con capítulos y versículos, se lo voy a mostrar en la Biblia, que ese sacerdocio ministerial con esas funciones específicas están dentro de la iglesia y la dejó Cristo. Va. Todos somos sacerdote, ahora sabemos que solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del sumo sacerdote, Aarón, más adelante lo dice. Disculpe. Es escogido. Disculpe. Cuando habla de todo, no dice uno, dice varios. Todo. Se refiere a todo, no diga uno. Ya en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, cuando usted me lee Hebreos, me está hablando de todos los sacerdotes ministeriales. No es uno, de todos. Claro, me está hablando del Antiguo Testamento. Sí, Del Antiguo Testamento, pero entonces no me diga que uno, sino eran todos. Okay. Ajá, eran varios. todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Dos cosas. Ahí está lo característico del sacerdocio ministerial. Si usted subraya esas dos cosas, que usted me lo dijo sin Biblia, pero lo dijo, es para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Al saber esto, entonces usted y yo nos preguntamos, ¿y dejó Cristo sacerdocio ministerial? O sea, hombres que ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, ¿o no lo dejó? Si los dejó, entonces sí hay sacerdote ministerial. Si no lo dejó, entonces sería el común de los fieles o el real, que cada uno ofreciendo su vida, su acción de gracias a Dios, ya es sacerdote. Solo nos queda detectar en la Biblia si Cristo los dejó o no los dejó. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que ofrece los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted, claro, usted me dice, pero aquí se está hablando desde los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro está hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no queda nada que ofrecer. Si allá se ofrecía sacrificio y ofrenda, en el Nuevo Testamento no queda nada por ofrecer. Entonces nos queda el mismo Hebreos, capítulo 10, versículo 8, Hebreos 10, 8, nos viene a poner la comparación de lo que era los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes ministeriales del Antiguo Testamento, y ahora viene a ver el sacrificio del Nuevo Testamento. Ahora sí, del Nuevo. Y usted me dice solamente Cristo, que ahí es donde usted dice, el único sacerdote en el Nuevo Testamento Melquisedec es Cristo. Y entonces yo le quiero mostrar que no solo Cristo, que sí, Cristo es el sumo. El sumo sacerdote. De eso no, usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. El sumo. Pero no quiere decir que sea el único sacerdote, es el sumo. Y si usted no sabe cuál es la diferencia entre el sumo y el sumo sacerdote, si usted lo recuerda, de 9:6 de Hebreos, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, si quiere, y los sacerdotes todos los días. Sí. ¿Sí? ¿Sí lo sabe, verdad? Sí, así es. Bueno, si lo sabe, entonces hay una diferencia entre el sacerdocio y el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era un sacerdote. Si quiere lo puede leer. Está en Hebreos 9:6. Y usted mira entonces que hay una diferencia. Lea el 6 a ver si es el 6, si no es el 16. Dice, preparadas así las cosas. Ajá, escuche. Ok. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte. Ahí. Los sacerdotes, Ok. perdón, los sacerdotes. Aquí no está hablando del sumo sacerdote. Yo quiero que marque la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, para que dé cuenta que no es lo mismo. Los sacerdotes, plural, muchos, entran todos los días. Pero, pero en el
En el antiguo pacto. Solamente me queda luego mostrar el nuevo, pero yo tengo que hacer la diferencia en el antiguo pacto. Eso. Hasta ahora estoy haciendo la diferencia para luego mirar si en el nuevo también existe o no. Ajá. Otra vez, repítalo del nuevo. Si quiere yo le tengo aquí el micrófono. El 6, ¿verdad? Dice, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda. Por la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, nótenla. Pero en la segunda parte entraba. No, entra. Dice ahí entra. Aquí dice entra, pero refiriéndose al pero pacto. ahorita lo vamos a explicar lo del antiguo pacto. Ajá. Entra. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. O sea que todo el mundo debe quedar claro que no es lo mismo el sumo sacerdote que los sacerdotes. Así es. Cuando nosotros en la Iglesia Católica decimos que Cristo es el único sumo y eterno sacerdote, es porque hay una diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba una sola vez al año. No los sacerdotes no entraban una vez al año. Entonces, noten la diferencia. Si usted y yo no somos capaces de separar el sacerdote del sumo sacerdote, no sabemos cuál es la diferencia, estamos perdidos. Es necesario que usted sepa que el único sumo sacerdote es Cristo, porque entró una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote. Entonces, como el pueblo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y con sacrificio, y tenía que volver el otro año, porque esos sacrificios no le servían para el perdón de los pecados. Entonces, otra vez y volver otra vez. Viene Cristo, que es el sumo y eterno. Eterno significa que ya no hay más el sacerdote. Entonces él se ofrece, él mismo como sacerdote ofrece el único y definitivo. Él entra al lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, pero quedan los sacerdotes que celebraban todos los días. Ellos no entraban en el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo representaba el cielo, que es cuando Cristo entra, se rompe la cortina y Cristo entra al cielo. Él es el sumo sacerdote y entra. No con sacrificio animal, con su propia sangre, ofrece ya. Ahora, a este lado, ¿qué hacían los sacerdotes? En el lugar santo, ofrecían, no cada año, sino todos los días, unos sacrificios también por la expiación de los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, ¿cuál era la función? Agarrar todas las oraciones que ofrecían los sacerdotes diariamente con esos sacrificios. Una vez al año él las agarraba y entraba al lugar santísimo y presentaba eso. Cristo es el sumo sacerdote, agarra todas las oraciones de todos los sacerdotes de todos los días para ofrecerlas directamente a Dios. Ajá. Entonces, en eso estamos claros, ¿verdad? Era solamente para hacer la diferencia. Entonces ya tenemos la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Tenemos que la diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio real. El sacerdocio real ofrecía su vida en su sacrificio y eso es agradable a los ojos de Dios. El ministerial ofrece dones y sacrificios por los pecados. Ahora, vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 8, que ofrecía el antiguo sacerdote, como estamos viendo, del Antiguo Testamento, ofrecía sacrificios de animales. Y eso quedó atrás. Póngalo cuidado. Usted lo lee y yo le pongo el micrófono. 10, versículo 8 en adelante. El 8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado. ¿Eso lo ofrecían? Lo ofrecían los sacerdotes. Uh-huh. ¿Ministerial o reales? Ellos eran ministeriales. Sí. Uh-huh. Vamos a ver dónde me quedé. Ok. Ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Yo quiero que centre la atención en las palabras que vienen. A ver. Aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos. Ya quedaron quitados. Entonces, eso ya no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver si los quita y no estableció nada o establece algo nuevo. Ajá. Y pone en su lugar uno nuevo. Entonces, ya aquí la gente tiene que detectar qué enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ese sacerdocio ministerial lo quitó Cristo. Y esos sacrificios que hacían los sacerdotes ministeriales los quitó Cristo. Pero no los eliminó, puso uno nuevo. Ahora, ¿en qué vamos a centrar la lupa?
¿Por qué no traje la lupa? Yo me gusta trabajar con la lupa, pero no la, teléfono tiene, no, los no la traje. Pero ¿en qué vamos a centrar la lupa? Para que usted lo vea, porque veo que usted busca la verdad. ¿En qué vamos a centrar la lupa? En que Jesús estableció uno nuevo. Pregunto, si Él lo estableció nuevo, ¿usted estaría de acuerdo con eso o no estaría de acuerdo? Por supuesto, siempre y cuando escrituralmente se compruebe. Muy bien. Y eso es mi trabajo. Así es. Se lo voy a comprobar. ¿Qué nombre recibe ese sacrificio ministerial? No estamos hablando del real. No estamos hablando de real sacerdote. Estamos hablando del ministerial, que eliminó aquel y estableció uno nuevo. O sea, si estableció uno nuevo, hay. Lo que tenemos que detectarlo, verlo. Porque ya sabemos que hay. Usted no me puede decir que no hay. Ahí estableció uno nuevo. Ahora, vamos a ver cuál es el sacrificio que se va a ofrecer, cuál es la ofrenda. Escúchenlo del labio de Él. Dios nos ha consagrado. No, nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que estableció como sacrificio en la nueva alianza? Porque en el antiguo eliminó aquello y estableció uno nuevo. Lea otra vez de nuevo qué fue lo que estableció nuevo y que ahora es el sacrificio de la nueva alianza, que si hay alguien que lo haga, serían los sacerdotes ministeriales, no los reales. Dale, otra vez. Dios nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado, escuche. Pero aquí no está diciendo... Siga, está bien. Ahorita le muestro. Ok, gracias. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Dios nos ha consagrado por Jesucristo, que se ha ofrecido en sacrificio. ¿Qué ofrecían los sacerdotes ministeriales? Un sacrificio. Eliminó aquello y ahora Cristo ofreció su cuerpo, cáctenlo, su cuerpo en sacrificio, y lo ofreció de una vez, y no solamente para ese momento, sino para siempre. O sea, ese sacrificio se va a ofrecer para siempre, porque se eliminó aquel, se estableció este. Ahora, ¿se estableció este por un ratico o para siempre? Se estableció para siempre. ¿Y cuál es el sacrificio que quedó para que lo ofrezcan los sacerdotes ministeriales, no los reales, de una vez y para siempre? El del cuerpo de Cristo. Ahora, nos queda ¿y dónde dejó Cristo esos sacerdotes ministeriales? Porque ya sabemos que sí, eliminó aquello que ofrecían los sacerdotes, aquellos sacrificios de ofrenda que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estableció uno nuevo, que es el de su cuerpo, y de una vez y para siempre. Pero ¿dónde aparece que Cristo mandó a unos hombres a ofrecer ese sacrificio, el de su cuerpo, el de su sangre, que por su sangre podemos entrar al cielo, y es el único sacrificio que nos puede salvar? ¿Dónde dejó Cristo esos sacerdotes que ofrecen dones y sacrificio por los pecados? Lucas 22, 19. No dice sacerdote, no, ahí no dice sacerdote. Unción del sacerdote, sacrificio, ya lo del Antiguo Testamento no. Lo del Nuevo Testamento, porque Cristo lo estableció, y lo estableció de una vez y para siempre. O sea, siempre, hasta que Él venga, se tiene que ofrecer ese sacrificio, porque es para siempre. ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo estableció? Aquí está su respuesta. Jesucristo 22, 19 de Lucas. Aquí está la respuesta que usted necesita. Al ya saber qué significa sacerdocio ministerial distinto al real, ahora usted va a descubrir cuál es la misión del sacerdocio ministerial, no real. Óigalo. Yo le tengo el micrófono. Ok, pues. Dice el 19. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos, diciendo, preste atención, ¿qué dice? Porque recuerde que eliminó a aquellos y estableció uno nuevo con su cuerpo. ¿Se acuerda que lo estableció con su cuerpo? Y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Pues agarró pan y le dijo, ¿qué le dijo? Y se lo dio a ellos, diciendo, aquí estableció el nuevo, ponga cuidado, diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, el mismo cuerpo que está hablando Hebreos, que viene a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza. ¿Cuál cuerpo? Entregado a muerte a favor de ustedes. Dos cosas. Entregado significa don, ofrenda, que era el sacerdote ministerial y que ofrecía dones
y sacrificio. ¿Cómo sabemos que es don? Porque es entregado. ¿Cómo sabemos que es sacrificio? Que se sacrifica, que muere, que se entrega. Entonces, observe que Jesucristo le está diciendo, este es el sacrificio de la nueva alianza. Nos queda ver si estableció sacerdotes, si les dijo, esto que quedó establecido en el Nuevo Testamento y para siempre, ustedes los tienen que hacer. Si dijo, ustedes los tienen que hacer, entonces Él los está nombrando sacerdotes. Pero la pregunta es, ¿y dónde lo nombró sacerdote? Aquí, cuando le dice, hagan esto en memoria mía. Al decirlo, háganlo, observe que está estableciendo sacerdotes que van a ofrecer el nuevo sacrificio establecido. Eliminó aquel, ¿se acuerda hebreo? Eliminó aquel y estableció este. Es lo nuevo. Si lo estableció y es el de su cuerpo, y él dice, háganlo, ¿cómo se llama la persona que haga eso que Jesucristo mandó? Ofrecer ese don y ese sacrificio que es el de su cuerpo. ¿Qué nombre le damos? ¿Sacerdocio ministerial o sacerdocio real? ¿Qué nombre le damos? Él habló a los apóstoles. ¿Y qué nombre le damos a la persona que ofrecía dones y sacrificios? Según la Biblia, ¿quiénes eran los que ofrecían dones y sacrificios? ¿Quiénes? Los levitas lo hacían, ellos eran los sacerdotes y Aarón el sumo sacerdote. Pero ya quedamos claros que eso los eliminó y estableció algo nuevo. Sí. Y si estableció algo nuevo, les dijo, hagan esto. Entonces, ¿serían los mismos del antiguo o son nuevos? Ya no hay nuevos porque... Pero si les dijo, esto, estableció algo nuevo, el de su cuerpo, y agarró y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, que es una ofrenda y sacrificio, es lo propio del sacerdote. Esa ofrenda y sacrificio, que es lo propio del sacerdote ministerial, y él les dice, hagan esto, entonces lo estableció y mandó a hacerlo o no mandó a hacerlo. ¿Puedo hablar sin que usted me quite el micrófono? A ver, ahorita le doy la oportunidad de que usted hable. Solamente quiero que usted me responda. Mira, aquí estamos confundidos. Jesucristo estableció un nuevo sacrificio. Uno Quitó nuevo. aquel y lo estableció. Sí. Lo estableció en la última cena cuando dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega, ofrenda, y se sacrifica por ustedes, ofrenda y sacrificio. Eso solamente lo hacía el sacerdocio ministerial. Ahora, como es nuevo, no existe quien lo haga. Ahora, él dice una palabra clave. Hagan esto en conmemoración mía. Pregunto, cuando dice háganlo, ¿se puede hacer o no se puede hacer ese sacrificio? Fue mandamiento, háganlo en memoria de mí. Entonces, ¿qué nombre recibe esa persona? No como nombre. ¿Quiénes eran los que hacían ese sacrificio de ofrecer dones? Ese ministerio, pero se llama ministerial. Ese ministerio de ofrecer dones y sacrificio. Y si él le autoriza y le dice, háganlo, o sea, le está dando un ministerio. ¿Qué nombre recibía esa persona que ofrecía dones y sacrificios? Dime el nombre que recibía. Ellos se llamaban sacerdotes. Se llamaban sacerdotes. Ahí, Carlos, ahí, no para que usted lo crea, sino para que la gente lo sepa. Ahí, no para que usted lo crea, sino para que la gente lo sepa. Ahí es donde la Iglesia Católica, porque usted viene a preguntarme y yo le estoy respondiendo. Sí, ahí es, Carlos, ahí es. Vuelvo y lo repito de corazón. De corazón es para que los católicos sepan y los que no son católicos también. Ahí es donde la Iglesia Católica enseña que el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía, Jesucristo instituyó a los sacerdotes. Cuando le digo, hagan esto, ¿qué? Ofrecer dones y sacrificio por los pecados. No los del Antiguo Testamento porque los había eliminado, sino el nuevo que había establecido, el de su cuerpo. Y si él lo estableció y dijo, háganlo, entonces quiere decir que sí hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dejó la función, ahí no le dice sacerdote, pero dejó la función. Va a ofrecer esto don. Esto es mi cuerpo que se dona. Sacrificio, que se derrama, la sangre que se derrama por la salvación del mundo. Hagan esto. Dejó una orden de hacerlo. Sí. La Iglesia Católica dice, si Cristo dejó una orden de hacer esto, pues entonces a esas personas que van a recibir esa orden, que fueron los apóstoles, que no fue todo el pueblo, no fue el común, el del pueblo, sino fueron los apóstoles, a ese grupito lo llamamos sacerdotes, porque van a ofrecer ese sacrificio. Y lo van a ofrecer de una vez y para siempre. O sea, siempre lo va a ofrecer, no lo va a ofrecer una sola vez, lo va a ofrecer siempre. ¿Por qué lo dice que siempre? Pero usted puede decir, ese siempre significa que ya Cristo lo hizo y que más nadie lo tiene que hacer.
yo le voy a mostrar que ese siempre no significa eso. Que ese siempre puede significar eso. Puede, pero no Puede. Pero no, ok. Puede, puede, pero también puede significar otra cosa. Y entonces yo tengo que mostrarle en la Biblia. Multifacético, ¿no? Sí, porque puede decir, no, puede decirse, lo estableció de una vez y para siempre, significa que no se puede repetir más. Porque lo hizo de una vez y para siempre, o sea, ya no se hace más. O también puede decir, se hizo de una vez y para siempre, significa, se hizo de una vez y para que se haga hasta que Él venga. ¿Y por qué nosotros creemos que es la segunda? Hasta que Él venga. Porque Pablo, cuando lo explica en 1 Corintios, si quieren lo buscan, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, Pablo lo viene a mostrar que es hasta que Él vuelva. Entonces sí es. Sí, no volverá a ver de hasta que, sí. Pero lo vamos a leer para que se den cuenta que ese. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, que ese sacrificio y esa ofrenda, hay sacerdotes, o sea, hay personas, usted no le quiere llamar sacerdote, no le llame sacerdote, hay personas que van a ofrecer eso que Jesús dijo, esto lo van a hacer hasta que yo venga. Bueno, Pablo lo dice hasta que Él venga, pero Cristo dice que será establecido de una vez y para siempre. Vamos a ver, ¿cómo dice? A ver, lo voy a agarrar, ¿no? Ya. No se lo doy, créame. Es que hay palabras clave, Carlitos. Que usted, ya. Hay palabras clave que está bien, ya le entendí. 23 dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. Entonces, de modo que lo dejó el Señor, y si lo dejó el Señor no podemos por qué discutirlo, lo recibimos y lo transmitimos. ¿Estamos claros? Pero no sabemos qué fue lo que dejó el Señor, que Pablo lo agarra, lo hace y lo transmite. Vamos a ver qué es. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Entonces narra que eso lo hizo Jesucristo y lo hizo, esto es mi cuerpo que se derrama. Entonces el sacrificio de la nueva alianza, el de la nueva alianza que es entregado por ustedes, o sea que es para la salvación de nosotros. Ahora, ¿cuáles palabras siguen? Vamos a ver. Hagan esto en memoria de mí. San Pablo no quita esa frase. San Pablo dice que dejó hombres, que fueron los apóstoles, y les dio la orden, hagan esto en memoria de mí. Por eso se llama ordenación, porque fue una orden. En la Iglesia Católica se llama ordenación sacerdotal. Significa que esa orden no existía. Esa orden del Antiguo Testamento, eso no existía. Esa orden la dio Cristo, se llama ordenación. Es sacerdotal porque mandó ofrecer esto. ¿Y qué era esto? La ofrenda de su cuerpo y de su sangre por la salvación del mundo. Entonces, ¿quiénes eran que ofrecían la ofrenda de sacrificio? Los sacerdotes. Entonces, si Cristo mandó a hacerlo y lo mandó a personas de carne y hueso, entonces son sacerdotes. Y esos sacerdotes reciben una orden que no existía en el Antiguo Testamento y se llama ordenación sacerdotal, porque es nuevo lo que Cristo estableció. Y ahora vamos a ver hasta cuándo dice Pablo que se tiene que hacer. Siga. Vamos a ver. Haced esto en memoria de mí. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que beban, ya nos está mostrando que no se hace una sola vez, que hay que seguirlo haciendo. Ahora, centre la atención en la frase que viene. Pongan la lupa. De manera que, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Entonces este sacrificio se ofrece de una vez y para siempre, hasta que Él venga. Hasta que venga el Señor. Vamos a ver. Yo lo perdí. De manera que hasta que venga, ustedes proclaman su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Entonces Pablo dice que hay que hacer esto mismo hasta que Él venga. De modo que no hay más sacerdote. Ya se cambió el sacerdocio del Antiguo Testamento, se cambió por el Nuevo, donde se ofrece dones y sacrificios por los pecados, y ese don y sacrificio no es otra cosa que el del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Hay hombres que tienen que ofrecerlo? Sí. Se llaman los apóstoles, que le dijo, háganlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cada vez que se haga, es hasta que Él venga. Por eso, ustedes verán que la misa siempre es la misma, todos los días, y que nos critican y dicen, ¿por qué tiene que ser la misma? Porque Él dijo, esto hasta que venga. Esto es para siempre. Entonces, si es para siempre, no lo podemos cambiar. Y para su información, la misa lleva 2000 años.
no ha dejado de existir desde Lleva que Cristo, ratito, ¿eh? desde que Cristo la instituyó. Si usted quiere, lea la historia de los primeros cristianos, y que en las catacumbas celebraban la misa. Yo fui a las catacumbas allá del año 100 al año 300. Yo estuve en esas catacumbas que eran bajo tierra, que eran como ciudades bajo tierra. Y están los lugares que, no sé si ustedes los han visto, aunque sea por internet, que son como pasillos, Sí. y luego hay como cuarticos. Y en esos cuarticos donde celebraban la misa, y los mataban. ¿Y saben por qué los mataban? Porque comían y bebían, comían el cuerpo y bebían la sangre de un tal Jesús de Nazaret. Y eso era ser caníbales. Entonces los mataban a los cristianos de ser caníbales, porque ellos ofrecían lo mismo que Jesucristo ofreció, y lo hacía un ministro. Por eso se llama sacerdocio ministerial, lo hace un ministro. Y se ha ejercido durante 2000 años, desde que Cristo lo instituyó, no ha dejado de existir. Ahora, claro está, viene una persona y me dice, pero ¿dónde aparece la palabra sacerdocio ministerial? Pues ahí sí no aparece en la Biblia sacerdocio ministerial, pero sí aparece que Cristo instituyó unos hombres para ofrecer dones y sacrificios, que era el servicio del sacerdote. No le quitaba el puesto al sumo sacerdote, no, porque los sacerdotes estaban en un lugar y los sumos sacerdotes en otro. Cristo sigue siendo nuestro sumo sacerdote y nosotros solamente somos sacerdotes, no somos sumo sacerdotes. Entonces ahí queda establecido dentro de la iglesia, y ese es el sacrificio que tenemos ya para la salvación, gracias a la sangre de Cristo que ese sacerdote ofrece todos los días, la sangre de Cristo, una vez y para siempre, y hasta que Él venga, el mismo sacrificio, la sangre de Cristo, porque por esa sangre vamos a ser redimidos y salvados. Carlito, esto es lo que con mucho amor yo les muestro, lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica y lo que creemos los católicos. Correcto. Ese lo expreso para diferenciar entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, que es el sacerdocio real o común de los fieles. Y la diferencia está en el sacrificio, que usted no lo verá entre el sacerdocio común de los fieles o sacrificio, sacerdocio real. Usted no va a ver que Cristo le dijo a todos hagan esto, sino se lo dijo fue a los apóstoles, que nosotros llamamos los sacerdotes.